Bueno, mire, más que una posición radical, yo creo que es una posición en defensa de los derechos humanos, de la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la objeción de conciencia. Y nos ha preocupado enormemente esta iniciativa desde que fue presentada por José María Villalta en el periodo pasado. Pues para nosotros tiene objetivos muy claros, y lo he dicho yo públicamente, es algo que ya la gente sabe que nosotros pensamos. Aprobar un proyecto así lo que legalizaría es más bien la persecución religiosa, por cuanto lo que se plantea en el proyecto, número uno, ya está determinado en el Código Penal. Por ejemplo, en el texto original, que ha sufrido algunos cambios, hay que decirlo, pero en el texto original el Frente Amplio pretendía castigar el hecho de coaccionar o torturar a una persona para cambiar su orientación sexual. En resumen, ya el compañero Antonio, si quiere ampliar la explicación, puede hacerlo, claro que sí. Pero para nosotros, número uno, está claro que lo que se pretende con ese proyecto es atacar directamente las prácticas que no son tortura y que no son coacción, realizadas por algunos grupos, llámese psicólogos, llámese profesionales, psicólogos, médicos, llámese iglesias también, que no estén a favor de la agenda LGTB y que incluso se manifiesten públicamente en contra de esa agenda, porque la coacción y la tortura, repito, ya existen en el Código Penal, están ampliamente castigadas y perfectamente si existiera, como lo han planteado los compañeros del Frente Amplio en algún momento, que hablan de casos incluso donde supuestamente a las personas homosexuales se les aplican descargas eléctricas y no sé qué otras cosas, si eso se estuviera dando, pues definitivamente ya se puede denunciar, y más bien nosotros lo hemos dicho, si ustedes conocen casos así, ¿por qué no los han denunciado? Si ya en el artículo 193 del Código Penal habla de la coacción, cuando dice que se impondrá de 3 a 5 años a quien, de cárcel, a quien amenace mediante amenaza grave, mediante violencia física, mediante violencia moral, compela a una persona a hacer, no hacer o a tolerar algo a lo que no está obligado. Ya está incluido, y aún de una manera más pesada en el caso de la coacción. Y en el caso de la tortura, que está en el artículo 123 bis del Código Penal, se establece aún una pena mayor de 3 a 10 años a quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos. Estoy leyendo textualmente lo que dice el Código Penal. Dolores o sufrimientos físicos o mentales, le intimide o coaccione, volvemos a la coacción, por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión, por razones de raza, ojo aquí, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica o estado civil. En otras palabras, para nosotros, este proyecto, lo he dicho también públicamente, es innecesario. Nosotros hemos planteado en la Comisión de Derechos Humanos, en algún momento planteamos una cantidad de mociones numerosa, unas 100 mociones, pero precisamente en algún momento tuvimos la apertura de decir, bueno, construyamos un proyecto que por lo menos, aunque nosotros lo vayamos a votar en contra y aunque nosotros hagamos el lobby con las demás fracciones para votarlo en contra, que es lo que estamos haciendo, para ser completamente francos, pues algo que si se llega a aprobar no ocasione lo que creemos que ocasionaría este proyecto, que es prácticamente una cacería de brujas contra psicólogos, contra profesionales, contra líderes religiosos, que hablen en contra por sus propias convicciones de la agenda LGTB y de la práctica del homosexualismo. Entonces, en esa línea se construyó un texto que, sin embargo, nosotros no estamos ahí por nosotros mismos, nuestros intereses o nuestra forma de pensar. También representamos a un pueblo, y en el caso de Nueva República representa a un sector que es pro vida, que es pro familia, que es pro libertad religiosa, y hemos querido que ellos conozcan el texto que actualmente está vigente, el cual presenta también, según estas organizaciones que consultamos, algunos vacíos importantes, siendo que en este momento la única opción antes de presentar un texto son las mociones de reiteración. Como habíamos presentado 100 mociones en el espacio de mociones 137, pues lo que nos queda de espacio es presentar 100 mociones máximo de mociones de reiteración, para tratar de tener tiempo para hablar con los compañeros diputados de otras fracciones y convencerlos de que este proyecto no solamente es innecesario, sino que sería muy perjudicial a nivel de los derechos de muchas personas que no están a favor de la agenda que promueve el Frente Amplio. Entonces, en esa línea, doña Amelia y compañero Antonio, que ya está conectado, pues decirles que para nosotros
ha habido apertura, nosotros tenemos que decir que ha habido apertura de nuestra parte para discutir el tema. Sin embargo, precisamente en la construcción que estamos haciendo de otro texto con las organizaciones que lo consideren menos lesivo, pues necesitamos un tiempo más. Eso es lo que hemos pedido. También debo decir, el Frente Amplio accedió a dar un mes más y este próximo 12 de marzo sería la fecha en la que pues estaríamos listos para empezar a discutir ese texto que, repito, votaremos en contra. Algunas otras razones podré explicarlas más adelante para escuchar al compañero Antonio, pero nosotros no solamente votaremos en contra, sino que intentaremos convencer a las demás fracciones de que este es un proyecto que no es necesario, pues si ya existe la tortura, si se ha dado, por supuesto no estamos de acuerdo con ella, si se hubiera dado una tortura de cualquier tipo contra cualquier tipo de persona, sea cual sea su ideología política, como bien dice ahí, religiosa o incluso sexual, pero creemos que no es necesario un proyecto porque ya eso está tipificado en el Código Penal. Gracias a Fabricio Alvarado. Efectivamente, ya tenemos a Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio, con nosotros para que se refiera. Ya ha escuchado él parte de lo que ha señalado Fabricio. En aras de poder avanzar un poco más, aquí hay algunas personas preguntando y hay otras personas tomando posición en los mensajes que estamos recibiendo. Antonio. Gracias, doña Amelia. Saludos a toda su audiencia y al diputado Fabricio Alvarado. ¿Qué hace el proyecto? Bueno, reforma la Ley General de la Salud para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión. Es decir, a quien aplique, obligue o financie tratamientos, terapias o prácticas que pretendan reprimir la identidad de género u orientación sexual de las personas. El proyecto no contiene absolutamente ninguna medida dirigida contra las instituciones religiosas o los pastores. Esa es una mentira que se ha sostenido. El proyecto además protege a las terapias con enfoque afirmativo. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que lo que busca es blindar una atención psicológica libre de prejuicios y discriminación hacia las personas LGTBIQ, reconociendo y valorando la identidad y orientación de cada persona. Es mentira que aquí se está persiguiendo a las organizaciones, grupos o profesionales que dan atención a las personas LGTBIQ por una situación determinada. Lo que hace es que, según los avances psicológicos, esa atención siempre tiene que hacer desde un enfoque afirmativo. ¿Y qué significa desde un enfoque afirmativo en términos psicológicos? Que no puede tratar a la persona como si fuera enferma, que no puede tratar a la persona como si tuviera un demonio, que no puede tratar a la persona como si fuera poseída. ¿Y por qué decimos eso? Porque muchas veces esa ayuda o esa terapia pasan desde o se parten de que la persona está enferma o que inclusive tiene un demonio y que hay que sacárselo. Entonces, esto completamente mentira. Obviamente cualquier persona tiene derecho a un acompañamiento psicológico, a un acompañamiento de ayuda espiritual, pero esa ayuda espiritual y ese acompañamiento psicológico tiene que darse desde un enfoque afirmativo. Es decir, que no se puede reprimir a la persona. En el texto vigente se toman en cuenta todos los criterios técnicos, inclusive escuchamos los aportes de la diputada de Nueva República en la comisión y estandarizamos la redacción de las conductas castigadas de acuerdo a los informes de la ONU. ¿Por qué es necesario? El proyecto prohíbe y castiga las terapias de conversión que actualmente están permitidas y ocurren en nuestro país. Esta ley permitiría complementar las sanciones penales a formas más extremas de estas terapias con medidas administrativas como multa, suspensión, cancelación de permisos de licencia, etcétera, a los profesionales que lo hagan. Nos dice el diputado Fabricio, y se lo he escuchado, de que esto no hace falta porque ya el tema ya existe en el Código Penal. Pues bueno, eso es falso. El proyecto no es innecesario. Este argumento es bastante falaz y bastante corto. La existencia, por ejemplo, de un delito como el homicidio no impide que se legisle de manera más particular sobre el femicidio o sobre el homicidio culposo, aunque el homicidio en general ya se incluye en el Código Penal. Las medidas propuestas por la iniciativa de ley no son penales, sino son administrativas, como multa, suspensión, cancelación de licencia, permiso sanitario y colegiatura. Estas complementan las sanciones penales sobre diversas prácticas inhumanas y crímenes de odio. El derecho penal en general solo interviene en personas físicas, por lo que estas medidas son necesarias para prevenir y castigar el problema de manera
más general. También se dice que mientras no sean crueles las terapias de conversión, deberían existir. Muchas de esas prácticas son claramente violentas. En otros países se han dado, les recomiendo documentales de Netflix que hacen análisis y una revisión histórica de lo que han sido estas terapias para curar a las personas. Sin embargo, también hay otro tipo de violencia sutil, hay otro tipo de amenaza, de exclusión social, violencia emocional que pueden ejercer vía descalificaciones, chantaje, culpa y otras formas de manera documentada. Aumentan las tasas de suicidio en las víctimas de estas famosas no terapias. Decir que existen formas no violentas de reprimir la atracción sexual de una persona es una falacia, entre otras cosas, porque ya la humanidad, la civilización y el multilateralismo ha avanzado para declarar que la diversidad sexual no es ninguna enfermedad. Gracias, Antonio. Fabricio, por favor. Sí, claro, doña Amelia. Bueno, las declaraciones de Antonio a mí me reafirman varias cosas en relación a lo que yo planteaba, porque cuando él habla del enfoque afirmativo, nos deja claro lo que nosotros hemos venido diciendo. Este proyecto, de alguna manera, solo restringe que se pueda ayudar a una persona que, ojo con esto, y esto nosotros lo planteamos, es una persona que desea salir voluntariamente de la homosexualidad, pero lo restringe, pero no prohíbe que se promuevan o practiquen terapias para convertir a una persona en sentido contrario, convertirla en homosexual, por ejemplo, mutilaciones, hormonizaciones, entre otros tratamientos. Para nosotros el proyecto también restringe el derecho del ejercicio profesional. Para mí, cuando él habla, y ahí está, en efecto, en el artículo que se pretende variar, que es el artículo 260, en el cambio que se pretende hacer en el artículo 260, cuando dice, en el artículo 384, cuando habla de las sanciones, no solo de las sanciones penales que pudieran proceder, sino también el tema de las multas del Ministerio de Salud, el tema de la suspensión o cancelación de las licencias, permisos sanitarios y demás. Eso a mí me demuestra que en efecto van por las iglesias. Y repito, sería cuestión de que nuestros amigos tengan el tiempo, quienes nos ven y nos escuchan, tengan el tiempo de escuchar las intervenciones del diputado Ortega y de algunos otros compañeros del Frente Amplio y Liberación Nacional. Algunos diputados también apoyan este proyecto en la Comisión de Derechos Humanos y aún en el plenario, donde está claro que los ejemplos que ponen todos son relacionados con situaciones que según ellos ocurren en iglesias. Más allá de si ocurren en otros países o no, que eso no lo voy a cuestionar, pero si ocurre en Costa Rica, repito, ya eso se puede denunciar, ya eso se puede atacar directamente porque ya está tipificado, incluso menciona el tema de lo sexual. Pero en cuanto al tema, me devuelvo al tema de los tratamientos que ellos llaman afirmativos o la adaptación afirmativa. Quiero leerles el texto extraído de una revista clínica contemporánea del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, que dice lo siguiente: la adaptación afirmativa de los tratamientos psicológicos para minorías sexuales, una revisión sistemática, se llama este artículo, y les leo un pequeño párrafo. Dice, este enfoque, también llamado afirmativo, surgió en los años 80, da un par de ejemplos de autores, Gonciorek y Malión, de 1982 y 1981, de la mano de las psicoterapias feministas y multiculturales para abordar las problemáticas específicas con las que tienen que lidiar las personas pertenecientes a una minoría sexual por el hecho de vivir en una sociedad heterosexista. Eso lo dice Pérez en el 2007. Define la terapia afirmativa como la integración del conocimiento y la conciencia por parte del terapeuta de los aspectos culturales y de desarrollo únicos de los individuos LGBT, el propio autoconocimiento del terapeuta y la traducción de este conocimiento y conciencia y en habilidades terapéuticas efectivas y útiles en todas las etapas del proceso terapéutico. Entonces, para nosotros, doña Amelia y amigos, repito, el objetivo, vamos a ver, yo no voy a cuestionar si hay nobleza en los objetivos del Frente Amplio. Yo acostumbro no atacar a las personas, sino atacar las ideas. Y en este caso particular, sí me preocupa que realmente un proyecto como esto, siendo aprobado, se convierta en una cacería de brujas y se empiecen a dar precisamente
para cancelar esos permisos de funcionamiento. No hablemos solo de iglesia, hablemos de consultorios de psicólogos. O sea, por lo que plantea el diputado Antonio Ortega, prácticamente todos los psicólogos están obligados a estar a favor de la agenda LGBT y no cuestionar desde su punto de vista de profesional el hecho de que una persona quiera volver del homosexualismo al heterosexualismo. Entonces, el tema de los permisos de funcionamiento es un tema que, por supuesto, para nosotros podría abrir un portillo enorme a la persecución religiosa. Podría también este proyecto limitar la libertad religiosa y de expresión, porque incluso, y aquí es donde voy con el artículo que iba a mencionar anteriormente, que es el artículo 260, cuando dice que queda prohibida toda propaganda o publicidad engañosa o ambigua que pueda ser perjudicial para la salud de las personas o que pueda inducir a error al público en asuntos relativos a su conservación o recuperación. Esta redacción es tan ambigua, doña Amelia y don Antonio, como la ambigüedad misma que busca sancionar. Esto puede golpear definitivamente la libertad religiosa porque incluso podría cuestionar, vamos a ver, cierta documentación o ciertas formas de expresar a través incluso, por ejemplo, de una predicación. Ya en otros países, ya que don Antonio menciona ejemplos de otros países, ya en otros países se ha dado que a los sacerdotes, que a los pastores, se les pide con anterioridad un bosquejo de lo que van a predicar, de la homilía, en el caso de los sacerdotes católicos, para prácticamente poner una mordaza y que no se puedan tocar ciertos temas. Eso queremos evitarlo en Costa Rica también. Antonio. Gracias. En primer lugar, el odio y la discriminación no son derechos. Yo sé que algunas personas quisieran que fueran derechos o algunas personas quisieran recuperar los derechos que en otros momentos sociedades más atrasadas y más discriminadoras tenían. En buena hora se ha avanzado como humanidad. En segundo lugar, yo creo que cuando el diputado Fabricio dice cacería de brujas, hace una proyección justamente de lo que han pasado y de lo que pasan personas. Hay una falacia que dice que eso no sucede en Costa Rica. Raro que suceda en otros países y que en Costa Rica no pase. Ese nivel de excepcionalidad costarricense y chauvinismo no lo conocía. Pero fíjense que el Colegio de Profesionales, que al igual que más de 30 instituciones y organizaciones están a favor de este proyecto, ha denunciado y ha procesado y agremiados que se han valido de su título para aplicar estas técnicas que no tienen ningún sustento científico, y esto es lo importante, no tienen ningún sustento científico. Es evidente que una persona puede, por diferentes razones, acercarse a un pastor, acercarse a un cura, acercarse a un psicólogo, a decir que siente problemas o que tiene problemas de diferente índole por su orientación sexual, también por la represión, porque muchas veces se dice que las personas van libremente a estas terapias. Pues no. Los testimonios que tenemos, que tiene el Colegio de Psicólogos, que se han escuchado en programas de radio, son de jóvenes, la mayoría de veces, que son llevados prácticamente a la fuerza, porque también existe esa medida de presión social. Muchos jóvenes, y en su mayoría que han sido sobrevivientes de estas terapias, conocen y han señalado cómo se da esto. Es un deber de la sociedad y las instituciones para avanzar y actualizar en la protección de la integridad de las personas y de los derechos humanos. Y eso se hace por medio de las leyes y las políticas públicas que sancionen actos que quizás en otros momentos podían ser normalizados, doña Amelia. Aquí hay un tema muy importante, y es que la legislación y el avance en materia de libertades, derechos civiles y integridad de las mismas personas al mismo tiempo generan jurisprudencia para que las personas se defiendan. O díganme ustedes si los casos de denuncias, o más bien si las denuncias de abuso sexual en niños y adolescentes no ha crecido en los últimos años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hace 50 o hace 100 años no había abuso sexual? No, evidentemente había, y seguramente más de lo que hay ahora. Lo que pasa es que ahora, gracias a un avance que ha existido como sociedad en la jurisprudencia, en materia legal, ahora las personas son capaces de ir a denunciar. Y eso es lo que está sucediendo, y por eso creo que se tiene que seguir legislando en avanzar en materia de los derechos, en el entendido de que ya la humanidad no solo aclaró que la diversidad sexual no es ninguna enfermedad, sino que además
el odio y la discriminación tampoco son derechos. Fabricio. Sí, doña Amelia, bueno, yo creo que don Antonio se había tardado en mencionar lo que yo llamo la vieja confiable de quienes promueven estos temas, que son los términos odio y discriminación. Aquí no existe ni odio ni discriminación, ni mucho menos, porque como repito, vamos a ver, si eso sucede en Costa Rica, como lo plantea don Antonio, ya se puede denunciar, porque incluso habla, lo leí al inicio de mi intervención, aquí lo tengo, habla en el caso de la coacción, cuando la violencia también es moral, no solo física, cuando se intimide o amenace gravemente, no solamente de forma física, sino también de forma moral a una persona para hacer algo con lo que no está de acuerdo, y en la tortura también habla de sufrimientos físicos o sufrimientos mentales. Repito, si ya ocurre, denúncielo. Nosotros mismos como cristianos, como creyentes, yo como creyente estaría de acuerdo completamente en que se denuncie a un líder religioso que está coaccionando o torturando a una persona para tratar de sacarlo de una forma de vida de la que no quiere salir, y aún si esa tortura fuera para sacar a alguien de una forma de vida de la que quiere salir. Porque lo que nosotros sí promovemos es que se pueda dar consejería, que se pueda dar espacios para que esta persona reflexione sobre una forma de vida de la que quiere salir. Entonces, si hablamos de organizaciones, pues yo podría darle una lista también enorme de organizaciones que están en contra, no solo en Costa Rica, sino también fuera de Costa Rica, que están en contra de estos proyectos, porque en efecto sí, dentro de la misma tendencia, como le llamó algún día el diputado Antonio en el plenario, o moda, como se le quiera llamar, pues sí, este proyecto o este tipo de proyectos han ido avanzando, lo cual no quiere decir que necesariamente estén correctos, porque lo que sí es un hecho es que quienes promueven esta agenda prácticamente han encasillado el término de derechos humanos solo para promover o para defender a la población LGTB y para promover también lo que es el aborto y toda la agenda pro aborto, toda la agenda que promueven estos grupos. Y se está excluyendo en el tema de los derechos humanos temas como la libertad religiosa, temas como la objeción de conciencia, que son derechos humanos, y no podemos dejar eso de lado, y tenemos que también pensar en que a la hora de legislar tenemos que ser equilibrados. Repito, ya existe, y debo decir esto también, cuando hablamos, devolviéndome un poco, cuando hablamos del tema de la propaganda, lo que les mencionaba, que se quiere prohibir todo tipo de propaganda a favor de las conversiones, pues una vez más deja eso muy una interpretación muy amplia del término propaganda. Yo creo que eso causaría, sin duda alguna, complementando lo que ya he dicho, una persecución contra toda persona o toda organización que exprese públicamente que una persona puede cambiar de orientación sexual. Esto claramente violenta la libertad de expresión y la libertad religiosa, es decir, un sacerdote o un pastor no podría decir, por ejemplo, en el púlpito, en una homilía, en una prédica, que una persona puede dejar de ser homosexual, y mucho menos un psicólogo, como lo están planteando en este proyecto y como lo plantean quienes promueven esta agenda. Y bueno, yo recuerdo, yo tuve una experiencia interesante y similar para el año 2018, cuando estábamos en campaña, que en algún momento yo expresé, porque la gente sabe que yo también soy predicador, y expresé en algún momento que en efecto una persona homosexual puede dejar esa forma de vida y puede cambiar. Recuerdo que el término que usé en aquel momento es que podía ser restaurada, y fue todo un tema. La Nación hizo un reportaje enorme, y ni para qué, en todos nuestros detractores al respecto. ¿Por qué una persona, si piensa eso, no puede expresarlo? Bueno, yo creo que es algo que estamos defendiendo la libertad que tienen los líderes religiosos, y también los psicólogos, también los profesionales, de creer en lo que creen, basados en sus doctrinas, basados en sus principios, ya sean éticos, ya sean morales, ya sean religiosos o profesionales. Vamos a ver, aquí tengo mucha gente a favor y mucha gente en contra. Gente que dice que quiere dar testimonio de una u otra cosa. Esa no es la idea. La idea es que escuchemos, porque esto se va a definir en la Asamblea Legislativa. Finalmente esto se va a definir en la Asamblea Legislativa y los diputados van a votar. Vamos a ver qué pasa, porque con eso quiero cerrar, que ellos me digan cómo está la correlación de fuerzas en la Asamblea. Pero aquí dice una persona, una señora mayor que nos escribe. Es el único mensaje que voy a leer de todos los mensajes que he recibido. La prudencia que hay que pedir a los diputados
es que por querer defender el derecho a la diversidad sexual, no castiguen también a los psicólogos y a las personas que deseen analizar su orientación sexual de manera objetiva, sin prejuicio hacia uno u otro lado. El psiquiatra y el psicólogo deben tener libertad para ayudar a quienes los consultan sin temor a ser cuestionados, censurados o castigados. Antonio, y de una vez podríamos decir que si nos valora con una frase cómo está la situación realmente al interno de la Asamblea Legislativa, porque son los diputados los que van a terminar tomando una posición y votando. Y después cerramos con Fabricio, que también nos diga en qué cambiaría este nuevo proyecto en el que está trabajando o estaría trabajando Nueva República. Antonio, primero usted. Gracias, doña Amelia. Para responderle a la señora y también para desmentir a don Fabricio, es completamente falso que una persona que no se sienta acorde o que quiera, digamos, tener cambios con respecto a su vida no pueda asistir, ya sea a charlas, ya sea a conversaciones, ya sea a terapias con algún profesional de la salud. Eso es completamente falso. Eso lo puede hacer cualquier persona independientemente de la orientación sexual. Lo que se tiene que prohibir es que esa terapia o que esa ayuda parta de que la persona está enferma, o parta de que la persona tiene un demonio adentro, o parta de que la persona tiene que ser curada. No solo hablando de personas sexualmente diversas, imagínense personas que pertenezcan a otras etnias, a otras religiones, que pertenezcan a otras creencias, y que cuando van a pedir ayuda sobre sus inseguridades, lo primero que les digan es que están enfermos y que están equivocados. Es justamente eso lo que se castiga, y el propio Colegio de Psicólogos apoya el proyecto, y el propio Colegio de Psicólogos ha mencionado los casos donde esos datos se dan, donde las situaciones se dan. Para responderle con respecto a la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, este proyecto está desde el 2018, fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, y en el plenario el año antepasado logramos un plazo cuatrienal. Que es un plazo cuatrienal de que el proyecto dure 4 años más para su discusión. Eso tuvo el apoyo de todas las fracciones, menos la de Nueva República. Posteriormente ellos presentaron más de 100 mociones en derechos humanos. Obviamente tienen todo el derecho a presentar esas mociones. Negociamos y ellos al final dejaron avanzar las mociones a cambio de un texto que, como les dije, pudimos trabajar entre todas las partes, usando criterios de los mismos diputados de Nueva República y de la ONU, tipificando de mejor manera para que no haya riesgo de persecución religiosa, que no se señala en ninguna parte del texto, y logrando un texto de consenso que el propio partido de Nueva República votó afirmativo en la comisión. Después de eso, el diputado Fabricio nos ha pedido tiempo para discutirlo con sus bases. Ya han pasado como 10 meses y ahora dicen que van a presentar mociones de reiteración, que obviamente tienen su derecho a hacerlo. Sin embargo, creo que han faltado a la verdad, porque el texto que se trabajó se hizo con ellos, y decirles finalmente a la población y a toda su audiencia, doña Amelia, que la diversidad es parte de nuestras vidas, que están nuestros seres queridos, que están nuestras familias, que están nuestros partidos políticos, que está en la propia Asamblea Legislativa, que está en los despachos legislativos, en la propia sociedad, y haríamos mal si quisiéramos sancionar y tratar esa diversidad como una enfermedad. Yo creo que la sociedad ha avanzado lo suficiente como para dar vuelta hacia atrás en estos temas que al final tienen que ver con la dignidad y la libertad de las personas. Qué interesante. Yo como comunicadora estoy escuchando a las diferentes personas que escriben. Yo, ojalá, ¿verdad? Dice uno que pudieran los diputados abrirse a escuchar a las personas, porque finalmente los diputados son los que, un grupo de diputados es el que va a decidir el futuro de este tema. Para algunas personas se convierte en fundamental, para otras personas dice que eso no hay necesidad de discutirse. Fabricio, finalmente, ¿qué alternativa hay diferente a lo de ahora y cómo ve usted las cosas? Gracias, doña Amelia, y gracias a don Antonio. Como yo lo he dicho públicamente varias veces,
precisamente en esa diversidad de ideas y de pensamientos está la riqueza de una asamblea legislativa donde todos tenemos derecho de expresar nuestras posiciones sin que eso represente necesariamente odio o deseo de discriminar o de discriminar a ninguna población. Lo que nosotros no queremos es un proyecto de ley o una ley que termine convirtiéndose, como lo he dicho yo también, en una legalización de la persecución religiosa, que tenga portillos que sean aprovechados por personas que quieran atacar a líderes religiosos o a psicólogos y pretendan a través de ello cerrarles sus negocios, cerrarles sus iglesias, porque es lo que creo yo ha sido tendencia a nivel mundial con lo que es el avance de esta agenda LGTB, de la agenda pro aborto y demás. Nosotros estamos en la obligación de proteger los derechos de todos y de todas las personas que viven en nuestro país. Para eso nos eligió el pueblo y en eso nosotros, por eso hemos sido claros en que no vamos a permitir que avance un proyecto, siendo que además un proyecto que ataca libertades, que ataca derechos fundamentales como la libertad religiosa, como la objeción de conciencia, pero siendo que además, amigos y amigas, en este momento el país requiere de que nos concentremos en temas que son urgentes. El tema de la agenda de seguridad es absolutamente urgente. Hay una cantidad de proyectos no solamente amplia, sino también urgente que debemos de aprobar y debemos discutir. Hay proyectos de tipo económico, por ejemplo, el famoso proyecto de las jornadas 4.3, que dicho sea de paso, el Frente Amplio lo bloqueó durante meses con 800 y resto de mociones en las que hicieron uso de la palabra, que, pues como bien lo dice don Antonio, tienen derecho a hacerlo, nadie les cuestionó ese derecho y del todo no se aprobó ese proyecto y estamos construyendo otra opción, otra alternativa que ojalá en este caso los compañeros no lleguen a bloquear para que podamos abrir esa oportunidad a muchos trabajadores, que no es a todos los trabajadores y demás. Pero no quiero irme por otro tema. Lo que quiero decir es que hay temas que son prioritarios, que son urgentes. Sobre este tema existe polémica sin duda alguna y nosotros confiamos en que pues reine la sensatez a la hora de votar el proyecto y se ha votado en contra por la mayoría de los compañeros. En efecto, hace poco más de un año se votó una moción de plazo cuatrinal en las que las 5 fracciones votaron a favor del plazo cuatrinal, solo nosotros en contra por las razones que ya expuse ahorita, pero creo que con el tiempo hemos podido ir convenciendo a algunos compañeros diputados para que a la hora de la llegada de la votación de este proyecto pues se vote en contra y pasemos a temas que realmente urgen, siendo que, como repito, en este tema si existen denuncias, si existen casos ya pueden ser denunciados y ya pueden ser castigados. Nada más para terminar, porque hay mucha gente que está preocupada por el tema. ¿Y esto serviría para negociar proyectos o negociar posiciones sobre otros proyectos, Fabricio? ¿O cree que la discusión es, como decir, tan transparente que cada quien defenderá sus ideas y lo que cree y así votará? ¿O se usará por partidos para quebrarle el brazo ante alguna posición en particular o algún proyecto en particular que presente situaciones difíciles? Voy a decir esto y me voy a permitir hablar por don Antonio. Conociendo al Frente Amplio, no veo al Frente Amplio negociando votar en contra de este proyecto a cambio de que se les apruebe otro proyecto. Los conozco y resalto que ideológicamente son firmes en sus convicciones y debo decir que Nueva República igual. No veo a ningún diputado de Nueva República negociando votar a favor de un proyecto como estos a cambio de otro proyecto de nuestro interés. Creo que aquí tenemos muy clara cuál es nuestra posición. Creo que ambas posiciones están muy claras, por lo menos en estos dos partidos, y precisamente nos tocará a los dos hacer el trabajo, hacer el lobby, llevar los argumentos a los compañeros diputados de otras fracciones para tratar de pues llevar a buen puerto según el criterio de cada quien. Pero no veo un panorama en el cual nosotros podamos votar a favor de un proyecto como estos que pondría en riesgo algo en lo que creemos profundamente y es en la libertad religiosa, en la libertad de culto, en la objeción de conciencia. Y pues, perdón, Antonio, por haber respondido por vos, pero bueno, yo creo que por ahí anda la cosa del lado del Frente Amplio también. Gracias, doña Amelia. La libertad religiosa no es la libertad de discriminar. Los derechos humanos, en otro caso, no se negocian. Por eso la Sala Constitucional en algunas ocasiones ha dicho que no se puede hacer un referéndum
sobre los derechos humanos, porque no son sobre elección, son cosas que ya están establecidas. Es mentira que no nos hemos preocupado por otras situaciones, por ejemplo, lo que viven los pueblos indígenas, la situación de precariedad laboral que se vive en muchas zonas del país. Es completamente falso, y decir que este es un tema para distraer de otros temas importantes también es falso, porque tenemos una agenda robusta donde vemos el tema de seguridad, el tema de infraestructura, el tema de empleo, el tema de sociedad y también el tema de derechos humanos. Con respecto a lo que nos plantea doña Amelia, sí le digo que lo que me preocupa es que una vez más, por intereses del 1 de mayo, don Rodrigo Arias, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, o algún presidente, alguna persona que quiera hacer presidencia de la Asamblea Legislativa, negocie con Nueva República con los derechos humanos o en contra de los derechos humanos para lograr la presidencia. Ya hemos visto en el pasado, y sirva este espacio para denunciarlo, cómo don Rodrigo Arias dilata que se avance en estos temas justamente porque sabe que tiene los 7 votos de Nueva República, y yo creo que así lo señalamos con el anterior gobierno y con cualquier gobierno. Con los derechos humanos no se puede negociar, con los derechos humanos no se puede hacer componendas, y de una vez señalo que sería lamentable que alguien, o que el actual presidente de la Asamblea Legislativa, o que alguien que quiera ser presidente de la Asamblea Legislativa, use los derechos humanos como moneda de cambio para estar un año en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Solo agregar, doña Amelia, a lo que plantea don Antonio, que coincido en eso: los derechos humanos no se pueden negociar, pero tampoco se pueden encasillar solo a algunas poblaciones, en este caso la libertad religiosa, y empatarla con el tema de discriminación es pues un argumento pues que manipula el tema de la libertad religiosa. La libertad religiosa no es discriminación en efecto, ni nosotros lo estamos planteando así, y pues tratar de empatar esos dos términos pues no va con el asunto, porque no es ese el objetivo.